Dios tiene absoluto control de todo. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, lo sabemos, lo cantamos, lo decimos, y a veces lo decimos como declaraciones que no tienen ningún efecto, porque no hemos entendido que uno piensa que lo que tú declares se va a hacer. No, así no dice la Biblia. Tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creer lo que dice la Biblia. Porque cuando tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará y te falta todo, eso te lastima. Como hijo de Dios, como creyente, te lastima cuando dices el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y no tienes, o sea, te falta todo. Para no entrar en detalles, te falta todo. Entonces, pero es que tú lo dices, es que yo lo declaro. No, no, lo puedes escribir como un tatuaje en tu cuerpo y no, no va a funcionar. La iglesia tiene que cambiar. Y hoy entiendo por qué el Señor en este mes de octubre me dio la dirección para hablar del castigo. El primer domingo nos enseñó que Él al que ama castiga, como un buen padre. Y tú cuando vas a tus hijos, los castigas no porque estés loco, sino porque algo hicieron y necesita ser castigado, corregido. Y la iglesia en estos días, no escogimos nosotros estar en estos días. Estos días están bien difíciles. La Biblia es clara y dice que en estos días, los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Créelo, estamos en los últimos tiempos. Está diciendo que la maldad va a multiplicarse. Y no está hablando de la maldad allá afuera nada más, está hablando de la maldad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y maldad no es hacer lo malo, maldad es sabiendo hacer el bien, no hacerlo. Eso es maldad. No hacer lo malo, sino que sabiendo hacer el bien y no lo haces, eso es maldad. Y la iglesia está dejando de hacer el bien y eso es malo. Todos los días tiene que llegar a tu teléfono un WhatsApp que diga, oremos unidos. Y el día que no lo ves, no oras porque no te llegó una instrucción. O sea, sabes que tenemos que orar y no hacerlo, eso es malo. Esta congregación tiene establecidas reuniones a través del internet, pero también presenciales. Y cuando sucede en este derredor algo, sobre todo en esta colonia, la iglesia se refugia en el miedo. Y les pregunto, ¿por qué no vinieron? Teníamos miedo. Mientras cantábamos, hoy cantaron varias canciones referente al miedo. Y cuando yo veía la letra, tomé mi teléfono y me puse a buscar el, la historia de Eliseo. Cuando los enemigos de Israel, eso es ahorita, Dios me lo mostró, los enemigos de Israel rodean a Israel y entre ellos Eliseo. Y yo soy muy imaginativo, yo me imagino a Eliseo en la mañana con un antojo de un café, la doña. ¿La qué? Esa, con gorgojo, fresco el gorgojo. Y el siervo de Eliseo se levanta a prepararlo para dárselo a su señor Eliseo. Y por la ventana ve al enemigo de Israel, los aramitas, arameos, así, rodeando. Y hasta el café dejó de preparar y va con su siervo. Va el siervo con Eliseo y le dice, mi señor,
estamos rodeados por los enemigos. No son enemigos espirituales, son soldados de otra nación, gente que viene a destruir al pueblo de Dios. Y Eliseo dice, dame mi café, hombre, de la ñora. ¿Lo dije bien? Ese, de la ñora. Café puro con gorgojo, buenísimo. Dame mi café. Señor, dice Dios, ábrele los ojos. Y entonces Eliseo ora por su siervo y Dios le abre los ojos y reconoce que atrás de los enemigos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, incontables ángeles resguardando la vida del pueblo de Dios. Y entonces Eliseo sale con su café en la mano, café, la añora, y llega hasta donde están los enemigos y les dice, amigos, el camino por el que ustedes vinieron a atacarnos no es este, porque Dios los pone ciegos, literal, y los toma Eliseo de la mano y los saca ya. Y entonces el general del ejército de Israel dice, mi señor Eliseo, ¿los matamos? Y él dice, no, el pueblo de Dios no mata a sus cautivos. Denles de comer y de beber. Es una historia enorme. Pero el miedo del pueblo de Dios no iba a permitir glorificar el nombre poderoso del Señor. A ti y a mí nos ha tocado vivir estos tiempos violentos, pero el Señor te dice, el cielo sufre violencia y solamente los violentos lo pueden arrebatar. No los que tengan miedo a las noticias que están terribles. Eran noticias reales. El grupo de ancianos de esta iglesia estaba el lunes sentado ahí en una reunión divina. Cuando entraron esos enemigos, esos camionetas ahí se dieron la vuelta, nos tocaron, hicieron ahí en la puerta. Yo dije, el Señor está con nosotros. El Señor está en la casa Dos Ríos. El Señor guarda nuestras vidas. Es una verdad. Y cuando yo voy a la Biblia, Dios me muestra y me confirma que la enseñanza que hoy tomé para ustedes de parte de Dios, te va. O sea, no te sientas mal por haber tenido miedo y salir, más bien no salir, esconderte en tu casa. Yo te quiero enseñar hoy a un Dios que está sobre todo eso. Te lo quiero enseñar porque puede ser que lo conozcas de oídas, pero necesitas ser como Job, que te pase todo, que te pierdas tus hijos, que pierdas tu salud, que pierdas tu economía, que pierdas todo, para que entonces tú te levantes y digas, Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Es necesario ver eso, es necesario que este día, esta iglesia sea una iglesia valiente, que me encantan las palabras del Señor Jesús. Le iba a decir así, pero tengo que poner el respaldo bíblico. Está Jesús y vienen los discípulos, le dicen, no los discípulos, los judíos, hey, Rabí, Herodes te quiere matar, no vayas. Y Jesús me encanta con otro café de la ñora, porque eso es divino. Dice, díganle a esa zorra. El Señor Jesús diciendo eso. Díganle a esa zorra que yo voy a hacer mi trabajo, yo voy a sanar, yo voy a echar fuera demonios, o sea, díganle a esa zorra. Tú y yo tenemos que pararnos y decirle, díganle a esos maldecidos, malvivientes, malocos. ¿Tú qué le llamas? Van a conocer a Dios. Son así porque no conocen a Dios. Pero ¿cómo lo van a conocer si los que tenemos a Dios nos escondemos?
Qué bueno que te quedaste callado, porque es vergonzoso que un hombre que conoce a Dios se esconda de la violencia que hay en esta tierra. El Señor nos lo dijo. Por eso yo quiero llevarte hoy a las Escrituras. Y te ruego en el nombre del Señor que agarres tu teléfono y tu reloj y lo botes hoy. Que no te domine tu reloj, que no te domine tu teléfono de que ya es la hora, ya párate, vámonos. Sino que si nos tardamos 10 minutos o 10 horas, pero que entiendas y conozcas al Dios que no conoces, para que hoy lo conozcas. Yo quiero que vayamos a Éxodo 8:1 y miren lo que dice el Señor, Éxodo 8:1. Es hermoso lo que nuestro Padre, yo quiero que lo veas. Entonces Jehová dijo a Moisés, tú y yo somos Moisés esta mañana. Y Dios sigue siendo Dios. Jehová le dice a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Faraón es el mundo. Faraón es el enemigo de los hijos de Dios. Para que te ubiques. Jehová Dios no ha cambiado. Y te dice esta mañana que eres Moisés, levántate y entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No. Los Moisés se escondieron y dijeron, no, no podemos ir. ¿No estás viendo la información? Hubo gente que enseñó una cabeza de alguien ahí. Ayer me llegó a mi teléfono imágenes de inundaciones. Y sí, está subiendo el agua. Pero sin la pandemia y cuando vinieron las inundaciones reales, esta casa nunca se cerró. Y el día que se cerró es porque el agua casi llegó aquí arriba. Y yo dije, en short, yo predico. Pero se nos fue la energía eléctrica y dijo, no, pues ahí sí como transmitimos. Y no lo hicimos. Pero nada nos detiene, iglesia. Nada. Su pastor también, ya no estoy echándome flores, pero yo puedo irme de vacaciones. Pero el domingo aquí estoy. En serio. Porque el Señor ha hablado y ha dicho, dile a Moisés que entre en la presencia de Faraón y dile, no vengo yo, dice el Señor Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira el verso 2. Si no lo quieres dejar ir, me encanta esto. El 2. El 2. Si no lo quieres dejar ir, dice el Señor, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Está diciendo el Señor, quiero que entiendas esta palabra, está diciendo el Señor que todo el que se mete contigo, Dios lo va a castigar. ¿Cómo vas a comprobar? ¿Cómo vas a comprobar que Dios te defiende si te escondes? Si tienes miedo. ¿Cómo vas a comprobar el cuidado de Dios hacia tu vida? Si no le permites a Dios actuar en tu vida, escondiéndote, teniendo miedo. El miedo es el arma preferida de Satanás. Si vas a la Biblia y pones miedo en tu Biblia digital y te van a aparecer muchísimos versículos, porciones de la Biblia que tienen que ver con el miedo. El miedo es el enemigo de los hijos de Dios. Y a Satanás le ha funcionado su arma predilecta, el miedo que te lleva a un engaño. Quiero que veas, si no dejas ir a mi pueblo, te voy a castigar. Parafraseado, si tocas a mis hijos, si tocas a la niña de mis ojos, te voy a castigar, dice el Señor. ¿No te sientes protegido? Yo sí. Yo me siento protegido por ese papá que es el Señor de toda la tierra. De toda la tierra. De toda la tierra. Mi papá es el dueño y él tiene cuidado de mí. Entiéndelo, iglesia.
Porque gracias a la tecnología van a venir información fidedigna, pero también mentiras, pero va a venir y te va a hacer dudar. Hemos llegado a esos tiempos donde la tecnología, que es de gran bendición, también es de gran daño. Te va a hacer dudar del amor de Dios, te va a hacer dudar del poder de Dios. Pero yo quiero entrar con esto. Quiero que entiendas que el que se meta contigo, el que te toque a ti, Dios lo va a castigar. Dios lo va a castigar. Entonces ya entendí. Si algo me sucede, Dios no está ajeno a eso. Tiene un plan, tiene un propósito. Ok, ya entendí, Señor. Cuando tú permitas que Jesús suba a la cruz y sea crucificado y molido por nuestras transgresiones, tú lo permitiste, tienes un propósito. Cuando a ti y a mí nos pasa algo es porque Dios lo permitió. Algo bueno viene de ahí. Quiero que entiendan eso. Por eso, estas 10 plagas, vamos a hablar Éxodo de las 10 plagas, es una confrontación espiritual. Entiende esto, las 10 plagas que están ahí en Éxodo es una confrontación espiritual. Muchos creen que las plagas son cosas naturales, muchos creen que es como un huracán o como un temblor, pero en realidad tiene un orden establecido presentado por Dios como el Señor de toda la tierra. 10 plagas. Y yo separé esas 10 plagas y las hice en grupo de 3. Porque Dios me comenzó a mostrar que estas plagas es una confrontación espiritual. Quiero que entiendas que no es una lucha entre Moisés y Faraón. Muchos piensan que es la lucha entre Moisés y Faraón, que es la lucha entre el bien y el mal. No, 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 no. No, porque lo dice la Biblia porque es, sino que entiende que el mal nunca está sobre el poder y el amor de Dios. El mal nunca va a estar por encima de lo que es Dios. Al contrario, Dios está encima de todo lo creado. Todo lo creado. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Es algo espiritual. Las 10 plagas que menciona Éxodo es una confrontación espiritual porque dice que es para mostrar el poder de Dios y que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Por eso están las plagas, para mostrar el poder de Dios y que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que no te vuelvas a esconder. No tengas miedo. Si te pasa algo, en verdad nadie se quiere morir, pero si te llegas a morir, ya la hiciste. La Biblia dice que es ganancia. No lo vas a entender hasta que te mueras. Pero yo quiero ir a esas 10 plagas. Y el primer grupo, acuérdate, son 3 grupos. El primer grupo, sangre, ranas y piojos. Sangre, ranas y piojos. Y tiene un propósito espiritual, que reconozcan la existencia de Dios. Estas plagas fueron permitidas por Dios para que el pueblo que no conocía a Dios reconociera que hay un Dios. Quiero que aprendas algo. Los egipcios, si vas a la información que encuentras en Google y toda esa información que es real, vas a encontrar que los egipcios tenían cientos de dioses, con D minúscula, cientos de dioses, cientos. Esta mañana cuando yo venía con Angélica para este lugar, con tristeza y mucho respeto de la gente, vi una procesión que venía. Dije, ¿qué es eso? Globos y bien bonito. Y dije, esos cuates tienen menos miedo que nosotros. Primero, no tiene miedo a que los atropelle. Segundo, el cuate que llevan ahí, la figura que lleva ahí, me daban ganas de decirle, bájenla, que camine sola. Ahí la llevan en el techo. Pero tienen una alegría y cohetes y globos. O sea, tienen más fe.
que tú y yo juntos, en serio. Así los egipcios, así los egipcios. Tenían un Dios para cada cosa y lo amaban y lo ofrendaban y le llevaban y eran fieles a sus dioses con D minúscula. Por eso el primer grupo tiene una finalidad esta mañana, que tú conozcas al verdadero Dios. Dice Éxodo 7:17, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy. En esto conocerás que yo soy. Yo soy. Golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Primer plaga, sangre. Y mira el verso 18. Y los peces que hay en el río morirán y va a apestar el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Con la plaga de sangre, el pueblo iba a conocer quién es yo soy. No lo conocían. Conocían a muchos dioses, pero al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, el Dios de vivos, no lo conocían porque no se lo había mostrado. No lo conocían porque nadie se los había mostrado. Y para darse a conocer, le dice Dios a Moisés y Aarón, golpea con tu vara el río y se convierte en sangre. Y entonces comienza. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Agarra a Don Fara y le dice a sus hechiceros y sus magos, hey, que no nos ganen, traigan a nuestro Dios y vamos. Y hacen lo mismo. ¿Y qué crees? Convierten también ellos el agua en sangre. Claro que el faraón se endurece y dice, ese Dios, también mi Dios hace lo mismo. Y entonces me lleva a Éxodo 8:5. Y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagas subir ranas. ¿Dónde? Sobre la tierra de Egipto. Verso 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti. Me encanta esto. Porque cuando las ranas comenzaron a brincar por todos lados, imagínate que tu café la añora, lo vas a tomar y te sale un sapo ahí. Y ese no viene incluido en el paquete del café, ese no. Pone a los egipcios hasta aquí y le dice, Moisés, Aarón, a ver, vengan, ora a tu Dios. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes un problema, una necesidad y me dices, Pastor Jaime, ayúdeme a orar para que se quite esto, venga esto, lo que sea. Y yo te digo, ¿cuándo quieres que ore? ¿Qué me contestas? Si yo te digo, tienes una necesidad, Archie, y me dice, Pastor, ore por mí. Yo te digo, ¿cuándo quieres que oremos? ¿Qué me contesta? Ahorita. Vean al amigo Faraón. Dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Está hablando Moisés con Faraón. Por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Verso 10. Y él dijo, mañana. ¿Te das cuenta? Mañana. Mañana cuando ya no haya violencia, ¿tú crees que se va a quitar? Mañana. Mañana. Y Moisés dijo, ok, mañana se hará conforme a tu palabra para que conozcas al Dios que yo predico. Que no hay otro Dios. Tú tienes muchos, pero el Dios que yo te predico es uno. Y no hay uno como Él. No hay otro como Él. ¿Te das cuenta que las plagas de sangre de ranas tenían un propósito? Que esa gente conociera al Dios verdadero. Y entonces me lleva a la tercera. Y el verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. El verso 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, quisimos hacer lo mismo y ahora no se pudo. Mira las palabras de los hechiceros, el poder de Egipto, los magos de Egipto, los donde tenían el gobierno.
del faraón reconocen al Dios de Moisés y dice, dedo de Dios es este. ¿Quién lo dijeron? Los hechiceros y los magos. Reconocieron al verdadero Dios. No podemos. Es el dedo, ni siquiera la mano, iglesia. El dedo de Dios. El dedo de Dios es este. Y estas tres plagas cumplen el propósito. Que toda una nación, que todo un pueblo poderoso de aquel tiempo llamado Egipto, conozca a tu Dios, que es el mío también. ¿Te das cuenta por qué no debes de esconderte? ¿Te das cuenta por qué no debes de tener miedo? Y aprende algo. El miedo no lo podemos evitar. Claro que da miedo. ¿Dónde está tu Dios? Pregúntale a Él. Dios, Jehová de los ejércitos. Y si hay una buena relación, dile, Padre mío, ¿qué hago? ¿Me meto a la cueva o salgo de la cueva? ¿Me quedo callado o anuncio? Y Dios te va a decir qué vas a hacer. Porque Él tiene el control de todo. ¿Te das cuenta? El segundo grupo, seguimos en Éxodo, las plagas de moscas, la muerte del ganado y las úlceras. Pero ahora el propósito cambia. Ahora, así el primer propósito era que conocieran al Dios verdadero. Y en estas tres plagas que siguen, hay un nuevo propósito. Tienen que aprender a que Dios hace una diferencia. No, no me malinterpretas o no me mal te diga. Dios hace una diferencia. Alguien puede decir, no, Dios no hace diferencias. No estoy hablando de la diferencia que tú haces o que podemos hacer entre los hijos. No, no, no. Yo amo a mi hija una y mi hija a la otra, pero amo más a mis nietos. Hoy me lo reclamaron, dijeron, no me dijiste buenos días. Perdón, mi hija, buenos días. Pero a mis nietos hasta mensaje de voz le mandé, ¿no? O sea, hice una diferencia. Pero no estamos hablando de esa diferencia. Yo quiero que veas en estas plagas cómo Dios hace una diferencia entre su pueblo y Egipto. Mira, la primera plaga está en Éxodo 8:22 y dice, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Qué tierra es esa? ¿Dónde habita mi pueblo? ¿Ves la diferencia? Dios está diciendo que va a mandar una plaga de moscas, pero que Él en su poder les iba a mostrar a los egipcios cómo cuidaba a su nación, aunque estuvieran en Egipto, en la tierra de Gosén. Mira lo que dice, porque ahí habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Cuando fuimos a un viñedo, allá por Querétaro, él y yo, y nos fuimos a comer en un restaurante ahí de un viñedo muy padre, y una carne muy padre, llena de moscas. Fue terrible, ¿verdad? O sea, es más, ahí por primera vez mi mujer no dijo nada, se mantuvo callada y dije, gloria a Dios, porque si abría la boca se tragaba una mosca. Oye, Jaime, oye, ¿cómo está la carne? A mí no me, yo estoy en la tierra de Gosén, oye, ¿cómo está la carne? Pero no hablaba, porque el mosque estaba fuerte. Le digo al mesero, oye, ¿qué onda con las moscas? No, que la cosa, me echó un choro, la cosecha y el azúcar. Eso me hace entender un poquito lo terrible que vivió el pueblo de Egipto cuando vinieron las moscas. Otra vez, para que sepan que yo soy Jehová, fíjate, en medio de la tierra. Los egipcios pasaban y con cubrebocas, lente, cachucha, porque las moscas era horrible. Los que son ganaderos, ¿habrá alguien que es ganadero? Toñito, ¿no vino Toño? No vino, ok. ¿Dónde está? Es que la luz no me deja ver, señor ganadero.
¿Por qué bañamos las vacas? Porque cuando llegan las moscas, por estar espantándose el ganado, las moscas deja de comer y parece mentira. Un día bajan muchísimo, ¿sí o no, Toño? Muchos de nosotros necesitamos que vengan moscas para que bajemos un poco, ¿ah? Dejemos de comer. No es mala idea. ¿Sabes? Estaban las moscas y veían hacia la tierra de José, el pueblo de Israel, tranquilos. ¿Ven la diferencia que hace Dios con su pueblo y con los que no son pueblo? Sí, ya sé que tú eres un hombre religioso, pero Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero los que creemos, tenemos vida eterna. Los que no creen, tienen muerte eterna. ¿Ves la diferencia? Todos tenemos la misma oportunidad de tener la vida eterna, todos. Pero dice Juan 3:16, para que crea, no se pierda. Entonces, no, Dios ama a todos, pero hace una diferencia. ¿Quién tiene vida eterna? Los que creemos. ¿Te das cuenta? En Gosén no había moscas, no había moscas. Y entonces el verso 10 dice que tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Verso 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todo el pueblo de Egipto. ¿Quiere decir que en el pueblo de Dios? No. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ayúdame que estoy en el verso 10, ¿no? Se atoró. Bueno, ok. Dice Éxodo 9:3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Verso 4. Y Jehová hará separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Mira la diferencia otra vez. Imagínate que en el mismo Egipto está el ganado, las ovejas de Israel, y ahí mismo, a un lado, pasando la cerca, el ganado de un egipcio, y se morían, y estos no. ¿Ves la diferencia? Estas tres plagas tenían un propósito, que reconocieran, sí, que hay un Dios creador, que hay un Dios poderoso, pero más que eso, que ese Dios poderoso tenía absoluto control de todo lo creado, de todo lo creado. ¿Entiende esto, iglesia? Quiero que vayas viendo al Dios que te cuida, al Dios que te ama, al Dios que te alimenta, al Dios que te viste, al Dios que te sana, al Dios que te levanta. Quiero que lo veas para que nunca más tengas miedo de nada ni de nadie. Nunca más. Y más, a ver, si te dicen, oye, está pasando esto, no vayas a trabajar, dejarías de ir a trabajar. ¿Verdad que no? Porque corres el riesgo de que te corran. Y ahí sí vas a trabajar. Pero vas a venir al templo, vas a venir a la reunión. No, porque, no. Oye, vas a venir a ver al Dios de todo y que tiene todo bajo su control. Deja de tener miedo. Entonces, las moscas, la muerte del ganado y las úlceras fueron esas plagas para manifestar que Dios tiene el control de todo y hace una diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen, en los que no tienen miedo y en los que sí tienen miedo. Si tú no tienes miedo y vienes, sería un Dios muy gacho que no te cuidara. Nadie dijo amén. Está bien.
Gracias por ese nene. Tercer y último grupo, las plagas de granizo, de langostas y tinieblas. ¿Sabes? Las tres primeras plagas fue para que conocieran que hay un Dios. Los egipcios no lo conocían. Para que no. La segunda plaga para que vieran que hay una diferencia. Para aquellos los que creen en ese Dios y para los que nada más lo medio oyen de oídas. Y el tercer grupo tiene un propósito enorme. Esto creció y es que veas que no hay otro Dios, no hay otro Dios como el que tenemos, no hay. Éxodo 9:14, gracias por ese amén. Dice el Señor 9:14, Éxodo 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Oh, las plagas que faltaban iban a llegar al corazón de los egipcios. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Las voy a enviar sobre tus siervos. Las voy a enviar sobre tu pueblo para que entiendas. Entiende, iglesia, que no hay, léelo conmigo, que no hay otro como yo en toda la tierra. Oh, aleluya. No tengan miedo porque Él está diciendo, créelo, no hay otro Dios como yo en la tierra. Yo cuando leí eso me sentí enorme, apapachado por mi Padre y dije, gracias Señor, porque no estás pidiendo que yo haga algo. Es de mi papá. Y mi papá me está diciendo, Jaime, no hay otro Dios como yo en la tierra. Oh, eso me hizo sentir, mira, te digo algo, bajé por otra rebanada de pastel, porque la alegría da hambre, la paz de la alegría. Digo, Heli, baja por un pastel. No, no, ese ya me va a dormir, ese ya me va a dormir. Entonces yo me bajé. Y qué bueno, porque entonces me serví el que yo quise. Me hubiera bajado a mi mujer, me a dar una rebanada de jamón. No, uno así que. Y dije, gracias, Señor. Y otro vasote de coca. Ahora sí. A las 2 de la mañana terminé. Hermoso. O sea, dije, a las 2 de la mañana ando con mi papito. Oh, Señor, eso está potente. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú en la tierra. Y lo mejor de todo, que eres mío. Y yo soy tuyo. Amén. Eso es glorioso, iglesia. Piensa eso y créelo. Créelo, dice, porque yo voy a enviar mis plagas al corazón de los que no creen. Me voy a meter con sus siervos, con sus cosas, porque el miedo los tiene atorrados. Pero, ¿sabes? Tiene un propósito. Quiero que entiendas que no hay otro Dios como yo en la tierra. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. El verso 24 dice, hubo pues granizo. Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo. Piensa eso. No se ha visto eso en la tierra. Porque cuando hay granizo, hay mucha humedad, hay lluvia, pero no fuego. Pero yo estoy leyendo y dice, hubo granizo y fuego mezclado con el granizo. Eran bolas de nieve, bolas de hielo duro y fuego también. Y si tu casa era de lámina, hacía un agujero. Y si era de paja, la quemaba. O sea, miren la destrucción. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y ahí hay una sabiduría enorme, iglesia. Porque si Dios está diciendo, estas tres plagas, castigos que estoy mandando yo a este pueblo que no cree, que no me conocía, pero me está conociendo, yo quiero mandarte algo, quiero que entiendas algo, Egipto, le dice Dios. Tú tienes un Dios, tú tienes Egipto, bueno, muchos dioses, pero tú tienes un Dios que es el Dios
Set. Búscalo en internet. El dios Set. El dios Set de los egipcios era el dios del desierto y de las tormentas. ¿Lo ves? El dios de las tormentas. Entonces imagínate a los egipcios diciéndole, Set, quítanos la tormenta. Tú eres el dios de la tormenta. Mira la tormenta de granizo, mira la tormenta de fuego. Set, quítalo. Y hasta Set le dio porque no pudo. Y Dios manifestando que no hay otro Dios como yo en la tierra. Ni tu Dios Set lo va a poder hacer. Y así fue. Cayó granizo y fuego. Y entonces los egipcios ya habían escuchado de ese Dios que no conocían. Habían visto que hay una diferencia entre el pueblo de ese Dios y el pueblo que no tiene ese Dios. Y entonces cuando invocaron al Dios Set no pudo hacer nada porque cayó fuego envuelto en granizo. Y eso es para que vieran que no hay otro Dios como el que tú y yo tenemos hoy. ¿Sabes? Luego vino Éxodo 10:14. Y dice, y subió la langosta. La langosta no es esa que está en el mar, que está carísima. No, no. La langosta es un grillo grandote. El saltón, revoltón y la oruga. Esa es la langosta. Son el ejército de Dios para castigar al pueblo que no cree en Él. Es el proceso de la langosta. Primero es oruga y termina en langosta. Y en todos los procesos, ese animalito se come todo lo vegetal del campo. Y dice Dios que mandó a la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Verso 15, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba en el campo en toda la tierra de Egipto. ¿Sabes que Egipto tiene una diosa? Isis. Es la madre de la naturaleza. Isis es la mujer de Osiris en los dioses egipcios. Y era una de las poderosas de Egipto. Imagínate a los egipcios, Isis, Isis, ¿qué Isis? No Isis, ahí estaban con Isis. Y la langosta comiéndose toda su economía del campo. Ya no hay animales. Y lo poco que quedó se lo comió la langosta que envió el Señor para avergonzar a la diosa Isis, como avergonzó al dios Set, el dios de las tormentas. Y ese pueblo poderoso que es Egipto, mira las pirámides, mira la tecnología, mira todo lo que Egipto tenía en aquellos tiempos. Conocieron a un Dios mucho más grande que el Dios de ellos. ¿Te das cuenta? A mí me dio tristeza escuchar a muchos que no vinieron por miedo. Dije, no conocen al Dios que es el Dios de nosotros. No lo conocen, no lo conocen. Dios me llevó a un cáncer para conocer al Dios que es poderoso. Dios me ha llevado a lugares y situaciones para conocer su amor y su poder. Nunca me he escondido. No lo hagas. No pongas a nada ni a nadie primero que Dios. No lo hagas. Porque puedes ser un mal ejemplo para tus generaciones. Nuestras generaciones pequeñas están aprendiendo que cuando hay algo así, hay que esconderse porque el Dios que tenemos no es tan poderoso como lo decimos. Por eso Dios levanta esas 10 plagas para mostrarle a su mismo pueblo quién los estaba sacando de la esclavitud. Y este tercer grupo, que es granizo y langosta, termina con densas tinieblas. Versículo 22.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Mira lo que dice el 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel, todos los hijos de Dios, toda la nación de Dios, todos los escogidos de Dios tenían luz en sus habitaciones. Ese es el Dios que debes de servir, que no debes de tener miedo de lo que pase alrededor. El Dios, ese Dios tiene el poder para cuidarte, entiéndelo. Es poderoso, no hay otro Dios como Él. No lo hay, no hay otro Dios como Él. Quita el Dios del miedo de tu vida. ¿Sabes a quién avergonzó? El más poderoso de los dioses de Egipto, Ra, el dios del sol. Y hay otro, ahí investigué, hay otro que se llama, tiene un nombre medio raro, es Tot, el dios de la luna. Son 3 días. Entonces, el dios Ra y el dios Tot, dios sol, dios de la luna, quedaron avergonzados. Porque en el día las tinieblas no dejaron que el dios Ra pudiera dar su luz. Y en la noche la luna, Dios Tot no podía manifestar esa iluminación en las noches. Avergonzó a los dioses de Egipto para que conociera ese pueblo que se había metido con los hijos de Dios. ¿Quién defendía a los hijos de Dios? Entiéndelo. Yo quiero que levantes tu mano y digas, Señor, perdóname, nunca más voy a tener miedo. Yo nunca voy a más a tener miedo. Porque tú no me diste ese espíritu de temor. Porque tú no me diste espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Aleluya. ¿Sabes? El dios Ra quedó avergonzadísimo. No te sientas mal por haber tenido miedo. Porque antes de que mueran los primogénitos, quiero decirte algo. Cuando Dios por fin hace que el pueblo salga de Egipto y cruce el mar, Dios en su plan perfecto le dice a Moisés, sube acá, sube y te voy a dar mis principios, mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, para que este pueblo sea un pueblo digno de ser pueblo de Dios. Que quiten de su cabeza todo ese miedo, toda esa estructura religiosa que los egipcios les sembraron por 400 años. Y mientras Moisés está allá arriba, ¿qué hace el pueblo de Dios abajo? Con todo el oro que se llevó, ¿qué hizo? Un becerro de oro. Dije, ¿cómo? ¿Están viendo las 10 plagas? ¿Están viendo cómo se abrió el mar? ¿Están viendo que a Dios hablarle a Moisés? Allá se ven los truenos, los relámpagos, la manifestación viva de Dios. Y ellos abajo, digo, como que algo falta, ¿no? Y dicen, Aarón, haznos un becerro de oro. Y les hace un becerro de oro. Y lo más triste que se ponen a adorarlos como esa gente que llevaba a este amigo ahí arriba. Ellos lo subieron y ellos lo llevan y allá lo bajan y dicen que Él es el Dios de ellos. ¿Sabes que eso funciona todavía hoy en la vida de los cristianos? Y baja Moisés con las tablas, bravo, obvio. Aarón, ¿qué hiciste? Yo nada. Agarra el oro, lo aventé y salió un becerro. Así dice la Biblia. Aarón, ¿qué hiciste? Nada, mi amigo Moy. Agarré el oro, lo puse y salió un becerro.
Fíjate. ¿Por qué te escondiste? Es que yo agarré y dijeron y yo vi las fotos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes? La última plaga, Éxodo 11:5 dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, escucha esto. Mira, el que sigue, Pato, el que sigue. Pero contra todos los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Di conmigo, yo soy pueblo de Dios. Desde el hombre hasta la bestia. ¿Tienen mascotas? Bueno, ni un perro moverá su lengua. ¿Sabes qué significa ni un perro moverá su lengua? Ni siquiera un perro va a ladrar cuando tú seas libre de la esclavitud de Egipto. Ni siquiera un perro va a ladrar. Ni siquiera un perro moverá su lengua para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y su pueblo. Dale un aplauso. Dale un enorme aplauso. Porque tú estás aplaudiendo al Dios que hace la diferencia, al Dios que tiene cuidado de ti. No importa que fallemos, no importa que hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él hace la diferencia y dice, es mi pueblo y ni un perro va a ladrar, ni un perro va a mover la cola cuando reconozcan quién es el Dios de ustedes. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Entiende eso, iglesia? Pon tu mano en el corazón, dile, Señor, ya no la levantes, dile, Señor, nunca más te voy a fallar por miedo. Nunca más. Porque vienen tiempos más fuertes y más difíciles. Más difíciles. Esto que estamos viviendo es principio de dolores. ¿Sabes? Éxodo 32-35 dice que Dios hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Dios el que ama castiga. Y cuando el pueblo de Dios hizo un becerro de oro, ese día murieron más de 30,000 hombres por haber tenido miedo y haber adorado un ídolo. Un ídolo. ¿Sabes? Esta historia que hemos aprendido hoy tiene 3 propósitos para ti hoy. Porque hasta ahorita les he hablado lo que sucedió en Egipto con Israel. Y suena bien. Pero ¿qué con nosotros hoy en día? 3 cosas. La primera, tienes que reconocer que así como los judíos no pertenecían a Egipto, nosotros también tenemos que reconocer que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17:15 dice, el Señor no ruego que los quites del mundo. El Señor le está pidiendo a Dios que no nos quite del mundo. Dice, no le ruego que los quite, sino que los guardes del mal. Abraza esa promesa. Si tú crees que Dios salvó a Israel en Egipto con esas 10 plagas manifestando su poder, su deidad y su diferencia, si tú lo crees hoy, entonces abraza lo que dice Juan. Él nos va a guardar de todo mal. ¿Lo crees? Entonces, sin miedo,
ve a trabajar, ve a hacer deporte, ve a hacer... Pero no faltes los jueves, mujeres. Se perdieron una bendición enorme porque Angélica, inspirada por Dios, nos dio una hermosa enseñanza. Es en relación a la avaricia, al ídolo llamado dinero, por miedo. Y vinieron muy pocas. Y las que no vinieron por miedo, se lo perdieron. Ese es el castigo. No faltes. Di conmigo, mujer, no voy a faltar el jueves. Eso tú no faltas, tú venías aquí, mi niña. Y vino no porque fuera valiente, es como siempre anda en la luna, esta mujer no supo ni si que ella llegó y... Ah, cierto. Ella es la mujer del año. Y ella es una gran mujer. Yo lo digo. Así eres, Zuli. Zuli es una gran mujer y me encanta. Y te extrañaba. Yo dije, no ha llegado el carrito azul. Cuando, ahí llegó. Ahí llegó. Se vino a dormir, pero llegó. No, es que Dios le habla al Espíritu. Ahí le habla al Espíritu. Número 2. Segundo, reconocer que Dios castiga la desobediencia y que hace diferencia entre Israel y Egipto. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Te va a ir mal, iglesia. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso tienen miedo. Porque el verdadero amor, ¿qué hace? ¿Echa fuera qué? Entonces, entonces, entonces ya entendí. Si yo amo al mundo, entonces el amor de mi papá no está en mí. Y amar al mundo no es hacer las cosas del mundo nada más, es ir con la corriente. No manden esos WhatsApp. Te digo que hubo una persona que mandó ahí una cabeza, otra, o sea, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿qué onda? Estamos en los días de esa información abundante, falsa o no falsa, pero estamos en esos días. Ten mucho cuidado. Todo lo que te llegue en información, crúzalo con la promesa y con la palabra de Dios. Crúzalo con eso y a ver qué dice Dios. Y hazle caso a Dios. Está fácil. Ni revelación necesitas obediencia. Y luego sigue diciendo ahí, primera de Juan, el verso 10, ¿sí qué? 16. 16, por favor, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está diciendo, todo eso que oyes, todo eso que pasa, todo eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. Entonces, ¿sabes qué? El verso 17 nos enseña y dice, y el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Sale? Y tercero y último, acompáñeme, mi banda, reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios. Tienes que reconocer hoy, no mañana, no digas como Faraón, mañana sí reconozco. Hoy, di conmigo hoy, eso, hoy, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y yo quiero que te pongas de pie para leer Ageo 2. ¿Y por qué de pie? Primero, para que ya despiertes y segundo, por reverencia a su palabra, por reverencia a su palabra. Miren lo que dice Ageo 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Un día tú saliste de Egipto. Un día tú y yo salimos de Egipto. Éramos esclavos de todo este mundo. Éramos esclavos de todo lo que trae este mundo. Éramos. Pero un día salimos de Egipto y Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto. ¿Y sabes cuál es el pacto? Así como estuve con Moisés, estaré contigo.
Así, ese es el pacto. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis. El pacto de Dios es: yo los voy a meter en la tierra prometida. El pacto de Dios es: no va a faltar en el desierto agua y alimento. El pacto de Dios es: cuando esté el día, yo te voy a poner una nube que te dé sombra. Y en la fría noche, en la fría y oscura noche, te voy a poner una columna de fuego que te alumbre y te caliente. Ese es el pacto que ha hecho Dios contigo. ¿Lo sabías? Yo creo que no. Por eso te ganó el miedo. Por desconocer el Dios que hizo un pacto contigo cuando te sacó de Egipto. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu, así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, está diciendo Dios: mi espíritu estará contigo. Recibe esto. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. Recíbelo. Recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu de Dios. Porque es un pacto de Dios. Él te está diciendo: mi espíritu está contigo, mi espíritu está contigo. Recíbelo esta mañana. Recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu Santo, recíbelo. Iglesia, lavada con la sangre de Cristo, recibe el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios y me serán testigos. Testigos, no escondidos en las casas por miedo. Seremos testigos, testigos, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y en lugar de que te escondas, te ha enviado a ti a sacar a los presos, a libertad a los oprimidos y anunciar las buenas nuevas. Y eso solamente se puede hacer con el pacto de Dios, el Espíritu de Dios en ti. Por eso esta mañana recíbelo, anhélalo. Él está aquí, anhela su Espíritu, anhélalo, anhélalo, anhélalo. Porque Él dijo: mi Espíritu estará en medio de vosotros. Anhela el Espíritu Santo, anhélalo. No temáis. Cuando el Espíritu de Dios está en medio de ti, el Señor agrega y dice: no temáis, no temáis, no temáis. Siriam y Sarara. O Kasomaria y Hasiria. O Kosilila y Kasai Mahasi. El Espíritu de Dios te dice: no temas, no temas, no temas. Oh, no temas, manada pequeña. Porque al Padre le ha placido darte el reino. No temas. Recibe su palabra esta mañana, iglesia. No temas, no temas, no temas. El verso 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes quién es Jehová de los ejércitos? El que pelea por ti. Y nunca ha perdido una guerra. Nunca ha perdido una batalla. Así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Sabes? Y haré temblar, verso 7, a todas las naciones. Y vendrá el deseado. Vendrá el deseado. Como iglesia, como a la amada de Él, vamos a desear su venida. Ven, Señor Jesús, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero la gloria no va a estar en estas paredes. La gloria de Él va a estar en tu vida. Y cuando tú vengas aquí, la gloria del Señor llenará esta casa. Llenará esta casa. Amén. Necesita un ejército Él. Necesita un ejército que esta mañana queremos romper las cadenas. Las cadenas del miedo. En el nombre de Cristo Vamos a hay cantar. poder. Como un ejército. En el nombre Hay poder en el nombre de Cristo. En ese Dios poderoso. hay poder. Cántalo. En el nombre de Cristo. Declara su poder en tu vida. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Otra vez. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. ¿Sabes? Esta mañana, Ageo termina diciendo en el verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Él necesita un ejército. Un ejército. Vamos. Se levanta un ejército. Ejército de Dios viviente. Levántate sin miedo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta Un ejército. Se levanta un ejército. Vamos, levántate. se levanta Un ejército. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper,
cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Dios te mostró hoy que es un Dios real. Las 3 primeras plagas. Las 3 primeras plagas te mostró que tenemos un Dios real, que es mayor que cualquier Dios. Las siguientes plagas te mostró que Él hace una diferencia. Y Él quiere que tú seas diferente. Que no tengas miedo, que vengas a sus brazos, que vengas a su conocimiento. Porque si conoces verdad, la verdad te va a hacer libre de todo. Y las terceras y últimas plagas te están mostrando que no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios que haga las maravillas que Él hace. Y Él necesita esta mañana un pueblo, un ejército que rompa las cadenas de esta colonia y de esta ciudad y de este país. No es en tus fuerzas, no es en tu poder, es en el conocimiento de Él. Pero ¿cómo si nos escondemos? Esta pequeña manada hoy se levanta para romper las cadenas de toda esa gente que está atada por el miedo. Tú eres ese ejército. Tú eres ese ejército que va a romper esas cadenas. Cuando en tu trabajo, en tu oficina, donde tú te muevas, vean esas malas noticias, tú dile, te tengo buenas. Yo tengo un Dios. Y le vas a hablar de ese Dios que rompe cadenas. Pero no nada más con tus palabras, también con tus hechos, con tus vidas, con tu testimonio. ¿Sabes? Vamos a cantar una vez más con este conocimiento. Vamos a volver a cantar. Y que Dios haga su obra en ti. Ejército. Vamos. Eso somos nosotros. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, Cadenas romper, cadenas romper. para cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Oh, para cadenas romper. Se levanta Un ejército. se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, No nos queda más que declarar no hay Dios que esta mañana hemos recibido verdad. como tú, Y esa verdad nos ha hecho libres. no lo hay, no lo hay. ¿Sabes? Salimos de Egipto con mano poderosa. Y esa mano poderosa no ha cambiado. Sigue cuidándote. Esa mano poderosa sigue sosteniéndote. Y esa mano poderosa te va a llevar a la eternidad con Él. Así que en señal de que estamos de acuerdo, de que nadie va a faltar a lo que Dios está haciendo en esta casa,
Toma de la mano a la persona que está a tu lado. Y así unidos siempre, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Yo no quiero a nadie que esté solo. Mi Archie está solo. Aquí con mi Archie, con mi niño Archie. Todos. Somos un ejército que hoy se levanta para romper las cadenas. Porque hay una promesa para esta casa, que la gloria postrera va a ser mejor, va a ser mayor. La gloria postrera. Y como yo lo creo y también tú, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por lo que has hablado hoy a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Hoy conocimos al Dios que tiene el control de todo. Aquel Dios que tiene contado aún nuestros cabellos. Aquel Dios que nos ama con amor eterno y nos los ha manifestado día a día. Gracias. Gracias, Padre mío, por que tú vas a cumplir esa promesa. Que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir en nosotros. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.